Un viaje por el cine chileno y del mundo a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, ¿cómo están? Estamos ya en el capítulo 19 de Efecto Cineteca acá en Radio UNIAC, 24 de septiembre de 2025. Se nos fue septiembre. Se nos fue Fernanda. Y nuevamente estoy con Fernanda. Ángela sigue con un problemilla, pero ya volverá. Sí, no se van a liberar de mí, al menos esta semana. Y bueno, tenemos este programa dedicado a dos cosas muy patrimoniales, como siempre en Cineteca. Vamos a hablar de los cines antiguos. Vamos a tener una invitada especial. Vamos a hablar un poco de los orígenes de los teatros, estos cine palacios que se levantaban a inicios del siglo XX, donde agrupaba a esta gran cantidad de público aquí a ver películas. Aunque tengo que hacer un disclaimer, eso sí, porque este segmento, esta entrevista, ¿cierto?, va a estar enfocada en Santiago. Sí, así que quedamos al debe con las regiones. Digamos, sí, podríamos hacer uno más enfocado en algunos ciudades muy importantes para el origen del cine chileno. Podríamos hacer algunos segmentos ahí para que no sientan que somos tan centralistas. Sí, quedamos al debe. Tratamos de hacerlo, sí, constantemente. Bueno, y también vamos a hablar un poco del cine infantil en Chile a partir de una película que vamos a exhibir este mes, que se llama Un caballo llamado Elefante. Vamos a tener a su director acá, que nos va a hablar un poco cómo fue este desafío de enfrentarse a una película con esta impronta, ¿no? Como de dirigirse a un público infantil. Claro. Y también, bueno, que se enmarca dentro de nuestra muestra, ¿cierto?, del mes del circo. Estamos cerrando lo que va a ser el 27 de septiembre. Y también tiene que ver con Roberto y Lalo Parra. Sí, está todo conectado. Está todo conectado, todo para cerrar este mes de septiembre tan patriota, tan chileno, aunque nosotros siempre, obviamente que los chilenos, nuestra identidad está presente en nuestro quehacer habitual, ¿no? Pero claro, en septiembre es un mes donde todos se ponen a todos en ese sentido. Así que quienes pasaron septiembre pueden seguir yendo a nuestra sala. Bueno, y también vamos a tener nuestras cápsulas habituales. Obviamente vamos a tener una enfocada en Víctor Jara, que como yo diría, así sin darnos tanto color, pero gracias al rol de Cineteca se han ido descubriendo cosas desconocidas de vínculo de Víctor Jara con el cine. O sea, obviamente hay películas documentales o películas que han usado sus canciones, pero que canciones que él no hizo pensadas para el cine, sino que han sido adaptadas. Claro. Pero en este caso, cosas que él hizo directamente en cine. Y vamos a hablar de su participación en una película chilena que fue restaurada por la Cineteca y que descubrimos que era él en esta restauración. Sí, eso te quería preguntar. Bueno, vamos a adelantar. Sí, adelantémonos. Lo adelantemos nomás, ¿cierto? Que Víctor Jara actuó en Un viaje a Santiago. Un viaje a Santiago de Hernán Correa del año 60. Y yo debo decir que fue bien increíble el descubrimiento. Yo había conseguido una copia de Un viaje a Santiago que venía de un VHS. Y bueno, la había visto y la película se veía muy mal, era muy difícil de ver. Y después, cuando la restauramos, apareció la imagen nítida en ese escaneo y nos dimos cuenta que uno de los personajes secundarios era Víctor Jara. ¿Lo reconocieron? Un joven Víctor Jara que, bueno, estudiante de teatro y que aparece ahí en la película y que dice un par de líneas en un momento. Tiene un pequeñito papel. Pero que aparece ahí muy, muy impactante. Y claro que no aparecía en ningún libro, muy poca gente lo recordaba, gente que estuvo en ese momento, recordaba muy someramente esa participación y fue muy impactante, o sea, causó mucha repercusión. Bueno, y esa película, perdón, pero antes de esta restauración no estaba disponible en ninguna parte para verla, estaba completamente... Así que la pueden ver online en Cineteca. Super. Bueno, y eso entonces vamos a partir, obviamente, cerrando este bloque con un corte musical. Claro, como vamos a hablar, ¿cierto?, de la ciudad de Santiago, quisimos escoger una canción que hablara, que nombrara, ¿cierto?, partes de la ciudad, así que nos vamos con Payo Grondona, Me diste mal la dirección. Con uno de los cantantes como urbanos, como de los primeros que se catalogaba de urbano, en el sentido de que alguien que retrataba la ciudad de Santiago, el andar por ella, el transitar.
Entonces, Payo Grondona es un pionero en ese sentido. Hay otra canción que se llama muy buena, que es muy buena, que se llama El Bosco, que habla de un lugar donde la bohemia santiaguina se reunía. Y bueno, y Me diste mala dirección habla mucho de los lugares del Santiago de entonces, de esos recorridos que se hacían, ese deambular de entonces, de fin del año 60, inicio del año 70 en Santiago. Vamos con la canción. Me diste mal la dirección y anduve 5 horas en micro. Me perdí entre las calles y no te pude hallarte. Qué infamia, qué castigo fue el ilusionarme que podría encontrarte y no te pude hallarte. Recorrí toda Lava, Los Leones, Las Rejas, pasando Ahumada y la Costanera, y al fin tú vivías más cerca de Renca. Fue muy fea la broma de darme mal la dirección. Me diste mal la dirección, de adrede por odiarme. Santiago es para perderse y no te pude hallarte. Y escucha atentamente, no te digo con nadie. Por darme mal la dirección, no sabes lo que vas a perderte. Y no me repitas que yo apunté mal, soy tonto, mas no sordo y tengo buena redacción. Me diste mal la dirección y no te pude hallarte. Me diste mal la dirección y parece como que me perdí. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Adelante. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca después de este temazo de Payo Grondona, Me diste mal la dirección, que yo hablaba de esta impronta de Payo de hacer canciones justamente que daba cuenta de estos recorridos urbanos, esta circulación, y a partir de eso se inspiraba para hacer estas canciones como esta, como también El Bosco o Circunvalación Américo Vespucio, como clásicos de la nueva canción chilena que nacían justamente a partir de ambular. Urbanos antes que marcianeque. Urbanos, sí. Y nuestra invitada siguiente también un poco practica deambular a partir de sus publicaciones, de conocer la ciudad y a partir de eso divulgar la identidad de estos lugares, la historia de ellos. Estamos con Vanessa Fuica. Hola, ¿cómo están? Divulgadora cultural. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, por estar acá. Sí, bienvenida. Vane, primero, antes de partir con todo este recorrido de los cines antiguos que queremos hacer acá en Santiago, te queremos preguntar cómo nace este interés por difundir cultura y patrimonio. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y en realidad, desde siempre tuve la idea de, veía a Federico Sánchez y decía, City Tour, lo amaba, y era como una niña viendo su City Tour y era como, ¿por qué te gusta esto? ¿Qué te pasa? Pero lo veía y me encantaba, y de repente yo le decía a mis amigos, me gustaría hacer videos de esto y que la gente supiera, y decían, ¿a quién le va a importar? Y yo como, Entonces de repente pasó una campaña, la cual no gané, pero me quedó la marca personal de difundir. Siempre como que los ejes de esa campaña fueron cultura y patrimonio, porque siempre me interesó de alguna manera aportar con eso. Y me di cuenta que la gente conectaba con las historias de los edificios abandonados, el pasado histórico, pero contado de una manera un poco más cercana. Y igual
yo soy periodista, ustedes también, entonces como que nosotros estamos formados para facilitar un poco las historias. Y estamos formados también para leer mucho, así escarbar, ser como una arqueología, digamos, de la información. Entonces yo dije, ya, me encanta hacer esto y lo voy a seguir haciendo. Y obvio que conecté con el tema del teatro porque a mí me toca personalmente. O sea, yo vengo, de hecho, llegando de Broadway hace como un par de semanas, porque era como, tengo que ver qué es lo que se hace allá para poder traerlo acá. Y estoy como en esa fusión de ver cómo aplicar el tema de la divulgación y marketing cultural, que creo que me gustaría desarrollarlo mucho acá, y tiene mucho que ver también con el patrimonio, porque en el fondo los edificios van contando la historia de todo. Digamos, son historias, es como la historia en la calle, es tener el paso del tiempo en la calle, es precioso. A mí me encanta. Oye, Vane, y a partir de ese conocimiento de teatro, de los lugares en que se originaba el teatro en Chile, quizás en el siglo pasado, que partió una relación ahí con el cine. En los inicios del cine en Chile no existían las construcciones pensadas en cine, sino que primero se usaban los teatros y luego se empezaron a construir lugares donde específicamente se daba cine. Cuéntanos un poco de lo que tú has podido averiguar sobre esas primeras salas o esos primeros lugares donde se compartía un poco esa experiencia. A mí me encanta mucho la historia de cómo se empiezan a desarrollar los cines Palacio, pero también en esta época, después de la Guerra del Pacífico, donde se arma la Belle Époque chilena. Y nosotros empezamos a mirar mucho a Francia, lo que se hacía ahí, la renovación urbana, el arte y la cultura. Y esta Belle Époque de Francia y de todo este lado ya estaba medio terminando cuando nosotros partíamos. Nosotros, o sea, no terminando, pero siempre partimos un poco después. Todo llega tarde a Chile. Y resulta, y es muy interesante, que los hermanos Lumière, no sé, estrenan esta película y un año después llega aquí al Teatro Unión Central. Y eso es porque nosotros aquí como en Chile estábamos adoptando todo lo que se podía de esta cultura parisina, de esta renovación, la misma de Haussmann que hacen, que tenían que tener los espacios, ser lindos, pero ser un bulevar, ser locales donde la gente fuera a consumir, y entre eso estaba la cultura del ocio, la cultura de vamos a divertirnos. De hecho, si hay un musical que lo representa bien, que no sé si tiene tanto que ver con o sea, sí, igual es el Gran Gatsby, que igual conocen el libro, obviamente, pero el musical habla como de toda esta fiesta que hay después de la guerra, y aquí pasa lo mismo, es la cultura del ocio. Entonces, claro, primero llega... las películas acá se transforman en el cine, pero como un agregado más de lo que eran los teatros. Por eso mucha gente mayor conocía los cines como vamos a ir al teatro, porque escuchaban a sus abuelos que iban a ir al teatro. Y ahí estaba la confusión que me preguntan mucho en redes, como ¿por qué le dicen teatro si era cine? Y en realidad era un todo. Muchas veces, por ejemplo, el teatro El Esmeralda, la inauguración tuvo un combate de boxeo, tuvo una obra de teatro, música, estaba el presidente Alessandri, o sea, era y una película. Era una fusión que uno dice, como ¿qué? Pero bueno, era también parte de, si había tanta oferta es porque había mucha demanda. Pero claro, llega el tema del cine como un agregado a los teatros, pero no era como con la importancia. Después se empieza a desarrollar. Y también es bien interesante porque la gente lo empieza a ver como la parte popular con el, ¿cómo se llaman estos? ¿Los biógrafos? Claro. Sí, el biógrafo. Entonces como que llega, empieza a llegar a los lugares más populares y es bien bueno porque se empieza a democratizar esta cultura. Y ahí como que empieza a haber problemas con las élites chilenas, que no nos olvidemos que ellos querían ser los que estaban, digamos, los protagonistas de esa época, que era la élite chilena. De hecho, toda esta circunvalación que se hace y todo esto también para segregar, y la gente empieza a tener sus propios espacios de ocio. De hecho, se presentaban muchas películas en carpas o en lugares muy improvisados con el tema de esto del biógrafo. Y también pasaba que se empezaban a construir teatro o cine en poblaciones, claro, o en barrios. Muy interesante. De hecho, nacen muchos de estos teatros y cines que son más para el sentido obrero. De hecho, uno de ellos, que si bien es en 1911, igual, 14-17, perdón, se construye ahí, es lo de la población Huemul 1, que se arma este teatro como tal, pero dentro de todo este conjunto habitacional. Era una cuestión muy nueva, lo hace Cruz Montt, o sea, imagínate, como que mandan a este personaje que hace todo esto, estas edificaciones espectaculares a construir la población Huemul 1.
todo integrado y tiene mucho sentido. Si uno se va a dar la vuelta ahí, está todo para que ocurra en el barrio, para que la gente que trabaja por ahí vaya al cine. Lo mismo pasaba con la sala Cine Septiembre, que era de la población Yarur. Era exactamente lo mismo. La gente hacía su vida ahí, trabajaban, se iban a entretener, lo ocupaban como sindicato, lo ocupaban para ver películas, para los niños. Era espectacular. Era un desarrollo cultural que yo creo que lo permitió mucho el auge, todo esto del salitre. Igual hay que entenderlo también que fue como un desarrollo, digamos, de Chile, así en el tema cultural, porque estábamos en la cultura del ocio, y eso igual dio oportunidades también, porque no era solamente, como dejémoslo a un lado, como ahora, que igual la cultura se ve como ya, se puede quedar al final. En ese tiempo era parte de la economía, y se pensaba así, y de hecho activaba la economía de otros lados. Por ejemplo, obviamente lo vamos a hablar porque el Broadway chileno es un temazo, pero ir a esa calle o ir al cine era un acontecimiento, no era solamente, vamos a ver para pasar el rato, Claro. te arreglabas para ir. Hablemos de ese lugar que huérfano, ¿no? Huérfano, la la calle calle. huérfano, como de... ¿Cuál era la impronta de ese lugar? ¿Sabes En qué? su momento de gloria, parece. Es que a mí me llama mucho la atención esa calle y bueno, yo que fui para Broadway porque quería entenderlo como tal, es que claro, alrededor de todos estos teatros se activa toda la economía y de hecho también de ahí surgen los cines que son como de las galerías. De hecho, El Gran Palace. el Gran Palace y todo. Bueno, de hecho, hace poquito tuvimos la noticia de que se Sí, quemó el de Nemesio Antunes, el mural, que también vamos a hablar de eso. O sea, pero se dan cuenta que era como se armaba una experiencia para que cuando la gente fuera al cine, fuera como, desde que tú entras, desde que ves el espacio, dices, wow, estoy como en otro lado. Se arman salas como la del Teatro Carrera, la del cine, el Cine Rex, que fue una imagen y semejanza al Radio City Music Hall, que era espectacular. O sea, ahora un prebonique espectacular, pero en su tiempo era un cine espectacular. A mí me encanta este tema. Y en la calle Huérfanos, la gente de repente no sabía lo que iba a ir a ver. Simplemente iban temprano a lo mejor a ver en el, ¿cómo se llama? En el Santa Lucía, películas para los niños, después iban a ver de Cowboys, qué sé yo, después sabían que iban a encontrar algo. Ellos sabían que ahí no iban a ir a perder el tiempo. Después se tomaban un cafecito por ahí, que estaba todo unido. Y cuando salen estos cines galerías era también para activar la economía de estas galerías. Claro. Y de hecho, también se armaron los foyer de una manera muy interesante para la gente, para que vivieran esta experiencia. Y por eso ahí tenemos el ejemplo de Nemesio Antunes, que con estas 4 obras, una que ya se quemó, que ya no existe, Estaba en el Cine Nilo y Mayo. en el Cine Sí, Nilo y Mayo, que por suerte la Cineteca rescató los letreros. Alcanzamos, Así, yo sí. me muero. Se quema uno, pero eso era un circuito. O sea, se dan cuenta que si hoy en día, esta ya es mi crítica, pero se dan cuenta que si hoy en día hubiésemos promovido bien esas 4 obras de arte, como un circuito de cines antiguos habría sido realmente turístico. O sea, era en todos los foyer estaba el Sol y Luna, que ahora está en el Gran Palace del hotel, para que la gente que va a las convenciones lo pueda ver, digamos. Por último, el Terremoto se quemó, ¿cierto? Y nos quedaba el Quinchamalí. Claro, que está en el ex Cine Huelen. El Quinchamalí, que está deteriorado, así está con moho. Sí. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos haber dejado atrás todo este espacio tan lindo que tuvo la misma calle Huérfano, o lo que pasó con el Teatro Ópera, que ocurrió lo típico que se llama fachadismo, que te dejan solamente la carcasa y para atrás te arman una cuestión que no tiene nada que ver? Y eso es porque ya prefirieron todo el tema de construir verticalmente, pero no lo supieron mezclar, no supieron cómo hacerlo, y al final ahora tenemos puro cementerio en el centro, Sí, pura lápida, Sí, porque hay lugares abandonadísimos, quemados, no, es terrible. Vane, Yo sufro. y nombraste la figura del foyer, que era importante, ¿cierto? O sea, bueno, es muy importante, ¿puedes como contarnos de qué se trata, o sea, para el público, ¿cierto? ¿Y por qué Por era tan supuesto, fundamental? el lugar donde se espera, donde se espera. Hay una cosa bien interesante que en el Teatro Municipal, cuando se arma, primero el Teatro Municipal se arma para
distanciarse bastante de la colonia, y era un lugar para ver y ser visto. Yo sé que los que trabajan en el teatro musical odian cuando, o sea, el municipal odia cuando digo esto, pero era para ver y ser vistos. Y los foyer como tal eran también un espacio de sociabilización, para que igual se pudiera apreciar todo esto que tenían para entregar, digamos, desde el mismo cine, porque los cines Palacio fueron una expresión que se da como al decir, oye, espérate, está yendo bien esto, adaptemos algunos teatros que eran espectaculares, adaptémoslo al cine y adaptémoslo a lo que sea, y ofrezcamos esta experiencia, y en ese tiempo mirábamos mucho a Hollywood, teníamos mucho la mira a eso, y Nueva York. De hecho, la primera película sonora que se presenta acá en Chile es Melodías de Broadway. Y eso es porque estábamos mirando mucho para esa parte, digamos, estadounidense. Entonces, querían emular todo este glamour y que ir allá fuera una experiencia que tú te sintieras bien, que podías llevar tu mejor pilcha, conversar con la gente, hacer un poco de vida social, ¿por qué no de socialité? Y eso ocurría en los foyer que estaban increíblemente adornados. Hay algunos que yo no he podido encontrar la información como tal, pero no tenía mucho sentido. Por ejemplo, el que está en el teatro que era del Banco Estado, que está justo al frente de la Moneda. Se me olvida el nombre. ¿El de Coliseo? El Continental. El Continental. No, creo que es Coliseo, ya. Y ese que tiene como un mural tipo iraní. Ah, Y es como que... no, es Antonio Varas. ¿Ya? Sí. Ya, pero es espectacular. O sea, Sí. Imagínate los detalles que tenían para armar cada cosa. Y hoy en día, no. Hoy en día, y más encima que también estaba todo esto de darle la importancia como a una película. Ya después vienen los multiplex y ya tenían que tener más películas, porque empieza a decaer todo el tema económico, digamos, porque tenían que adaptarse. Pero como tal, lo lograban con los foyer. Oye, Era Vanessa, espectacular. Nosotros siempre hablamos de la importancia del patrimonio, a partir del cine, por qué es importante recordar o valorizar nuestras películas, pero en el caso tuyo, ¿por qué tú crees que es importante la labor que tú haces de revisitar estas épocas, estos lugares? ¿Cuál es el beneficio de tener este conocimiento Mira, yo sinceramente creo que cero de nada. Saludos, ¿no? Mira, en realidad yo creo que somos uno de los pocos, únicos países que no aprovechamos estos lugares o los respetamos como tal. Por ejemplo, si uno va a Argentina, y estamos hablando de un país vecino, a eso voy, como no es como una cuestión de, somos Latinoamérica. Vas a Argentina y ves cómo cuidan estos espacios. Claro, no es un país no es sísmico como claro, el nuestro. Sí, eso ayuda bastante. Sí. Sin embargo, aquí tenemos muy poco respeto con el patrimonio. Y siento que no solo yo, no me hago como, ya yo vengo a aportar la verdad, soy el mesías del patrimonio, no, para nada. De hecho, a mí me encanta que sea mucha gente la que está haciendo esto y que incluso nos estemos tomando de diferentes nichos, porque el aporte es como, oye, mira lo que tenemos, como, mira hacia arriba, por favor. De hecho, me pasan los comentarios que me dice la gente como, había pasado 1000 veces por ahí, no sabía lo que era, no sabía que eso había sido un cine, me decían del Teatro Carrera, no sabía que eso estuvo en un palacio, que fue un solo palacio, todo concha y toro. Entonces, para mí, creo que la importancia que tiene la divulgación cultural y patrimonial en este caso, es como, oye, hagamos algo para que esto deje de morir, hagamos algo para ocupar los espacios, porque el hecho de ocupar los espacios ayuda a que no haya tanta inseguridad, que se active la economía. Y el ejemplo claro que tuvimos, ahora muy poco atrás, fue la Noche de los Museos, que se reactivó después de mucho tiempo. Yo fui al Museo de Bellas Artes de noche, ya dieron la ópera Carmen, fue increíble. Yo salgo, estaba lleno, y dije, ya hay que irse. Más allá, estaban todos los bares llenos. Y era gente que había ido a los museos. Y eso es lo que pasaba en esa época, en esta era dorada. De hecho, por eso empecé a hacer como este curso en redes, que era como un curso muy chico, porque me lo pidieron, porque me decían, pero quiero saber más, ¿de dónde viene? ¿Qué pasaba en la colonia? ¿Por qué nos distanciamos? Pero es porque la gente quiere saber y se asume que no. Se asume que se van a aburrir con esos temas, se asume que no les va a importar. Y no es así. De hecho,
es muy triste para un barrio ver un lugar totalmente deteriorado que alguna vez tuvo sus días de gloria, que alguna vez estuvo lleno de gente, fue un cine. Entonces yo creo que ese es el aporte que hacemos desde la divulgación cultural. Genera una pertenencia también con totalmente. el lugar. Y de hecho yo creo que en Santiago ya no tenemos esa pertenencia, en Santiago Centro, porque eso es como mi, digamos, Claro. o sea, me salgo de los límites. Pero no está esa pertenencia, esa vida de barrio, ya no se siente parte de nada, es una comuna muy de paso. Y Claro. creo que eso es lo que hace que se deteriore más, que se olviden estos espacios. Tú pasas por fuera del teatro ópera, de lo que fue alguna vez el Bim Bam Boom, ponte tú, Sí. ya no se sabe, ¿no? Ya como, ¿qué es esto? y cada vez se va a saber menos. Entonces, por eso lo hago en las redes sociales y por eso como que, no sé, el domingo tengo una charla con gente de teatro musical a los que les voy a hablar de los teatros. Y son puros niños, son Ya. bueno, comparado conmigo, yo soy una joven, pero ellos son más jóvenes. Y es como... conozcan esto, como un guate, conozcan esto porque esto es parte de su historia. Si ustedes son actores, actrices, esto es parte de lo que tienen que saber también. Así que... Oye, Vanessa, muchas gracias por venir a Efecto Cineteca. Se nos hizo muy cortito. Sí, se hizo muy corto, muchas cosas. Gracias a ustedes. Y sí, aprendimos muchas cosas Sí. y creo que muy estimulante. Y bueno, invitamos a que la gente te siga en tus redes. Vale, por Santiago. En Muchas tu gracias. Instagram. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos con un Vamos tema. ahora sí con Eduardo Peralta, también otro urbano, ¿no? Otro urbano, un trovador sí. urbano que con la canción Antigua Historia de Amor, en Efecto Cinética. ¿Recuerdas, Teresa, los cielos azules y limpios de la capital? Y a las vampiresas que usaban pilules por una razón pectoral. ¿Recuerdas, Teresa, a la linda gente hablando en el Club de la Unión? Con cierta dureza del joven Vicente y su última publicación. ¿Recuerdas, Teresa, al pueblo en las calles cuando declararon la paz? Claro que fue esa la paz de Versalles, 20 años de tregua no más. ¿Recuerdas, Teresa, que en el Café Torres nos gustaba bromas hacer? Al mozo de mesa, que era un Peter Lorre, a quien daba pánico ver. ¿Recuerdas, Teresa, cuando el sol salía a la tarde más fría de abril? Tú con tus dos piezas eras mi alegría y la envidia de Plaza Brasil. ¿Recuerdas, Teresa, que en el Politeama Chaplin nos hacía llorar por nuestra tristeza? Qué trágico drama, el teatro empezaba a silbar. ¿Recuerdas, Teresa, los síncopes graves que me solías producir cuando ibas traviesa hasta Gatti Chávez jugando a gastar y a lucir? ¿Recuerdas, Teresa, que en Blanco Encalada tu bingo salió ganador? Aquella proeza fue bien motivada con guiños al preparador. Aún veo, Teresa, como ese ladino, dueño de un fatal no sé qué, te abraza y te besa a lo Valentino y te lleva en su Chevrolet. ¿Recuerdas, Teresa? Lloré como un niño, lloré sin parar casi un mes. Perdí la cabeza y el parque Cousiño por poco me gasta los pies. ¿Recuerdas, Teresa,
con el gran Caruso llegó al teatro municipal. La noble francesa que cuernos le puso diciendo que yo era genial. De noche Teresa y en un gran mercante nos embarcamos a París. Yo con mi duquesa y tú con tu amante tuvimos un final feliz. Yo con mi duquesa y tú con tu amante tuvimos un final feliz. Yo con mi duquesa y tú con tu amante tuvimos un final feliz. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. ¿Sabías que Víctor Jara actuó en el cine? Además de ser un cantautor, Víctor Jara estudió teatro en la Universidad de Chile y dirigió importantes obras en los años 60. Su única participación conocida en un largometraje fue en Un viaje a Santiago, de Hernán Correa en 1960. La película sigue un pequeño pueblo imaginario de Tunco que llega a Santiago para pedir a su representante en el Parlamento la construcción de un camino. Jara interpreta al hijo de una de estas familias, con 2 breves apariciones y un par de líneas de diálogo que hoy se recuerda como un registro único de su versatilidad artística. Puedes ver Un viaje a Santiago en cinetecaonline.cl. Además, puedes encontrar otros registros de Víctor Jara como músico, en el concierto Presentación de Quilapayún, Víctor Jara y Aparcoa de 1970, o el documental Esta Tierra Nuestra de 1965, musicalizado por él. Busca la obra de Víctor Jara en cinetecanacional.cl. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Bien, y después de esa cápsula sobre el lado actor de cine de Víctor Jara, ¿cierto? Vamos con nuestra siguiente entrevista. Como lo adelantábamos al inicio del programa, ya estamos cerrando nuestro mes del circo, el mes de la patria, mes del circo. Y este sábado 27 a las 3 de la tarde tenemos una función muy especial de Un caballo llamado Elefante, que es una peli chilena, ¿cierto? Centrada en el circo, que es una película infantil, o sea, familiar más bien, más que infantil. Familiar, yo diría. ¿Cierto? Y por eso vamos a hablar con su director, que también es director de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, Andrés Weisblut. Bienvenido, Andrés. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias, Andrés. Oye, queríamos hablar contigo, bueno, como parte del cierre de este ciclo que tuvimos muy exitoso de películas chilenas internacionales ambientadas en el circo, con clásicos como el Circo Chamorro o el Circo Chaplin, y pensamos en tu película porque además tiene esta particularidad de estar pensada para un público infantil, con protagonistas, niños protagonistas. ¿A qué vino esta idea de que además está basada en las vivencias de Roberto Parra y Lalo Parra? Todo muy chileno. Todo muy chileno. Esta película. Bueno, es súper interesante eso del género, porque yo pensé harto sobre eso y de hecho como que me molestaba el tema del cine infantil, porque si uno googlea infantil, cuando algo es infantil es como carente de reflexión, claro, o pueril, o como que esa es la connotación. Yo la hice pensando para niños. Super. Y para niños y acompañados de sus familias, intentando hacer como abarcativo, como decías tú, pero pensado sobre todo para niños entre 7 y 13 años. Ese es como el rango principal, aunque después la vida me mostró que aguantaba más, claro, como sobre todo para abajo aguantaba como hasta los 4 o 5 y para arriba también un poco más, porque también es una historia como de un primer beso, aunque es un poco spoiler eso, pero es una linda historia que en el fondo que toca un poquito una clave también que es más preadolescente, adolescente, y surge por el tío Lalo, que yo lo conocí haciéndole una entrevista y me cuenta
esta historia, pero bien distinta, con mucho menos fantasía. Pero me cuenta cuando se arranca con Roberto con un circo. Estamos hablando de 1918, o 1920 y tanto, no sé, como realmente hace mucho tiempo. Y me encarga, después de un tiempo, él me busca y me encarga que haga la película. ¿Y cómo le iba a decir que no? Ahí él te pidió hacer la película. Sí. Mira qué interesante. Mira. Él me pidió hacer la película. No, para mí fue un cacho. Yo nunca pensé hacer una película así. Bueno, ni siquiera era así. Era primero la película que iba a hacer, que me encargó él. Yo más apegado a la realidad y a la vida de ellos. Era un drama social heavy. Y tenía el problema que era carísimo, protagonizado por niños, pero no para niños. Y no lograba parar el proyecto. Y estuve así harto tiempo. Estuve como 3, 4 años intentando ese proyecto. Y en un momento me dijo que voy a renunciar ya, pero no podía renunciar. Y además que, o sea, pues de hecho voy a hablar con el tío Lale, o sea que la vuelta que se me ocurre es que sea una película para niños. Y para eso, chao con un montón de cosas. Como, o sea, con esto chao con un montón de cosas y también permiso para yo hacer un poco lo que quiera. Y como agarrarme de la pura premisa inicial y algunos personajes, pero no mucho más. Y me dice, sí, obvio, lo que hay que hacer es que salga y no sé qué. Ya, bueno, ya. Qué bueno que estuvo de acuerdo. O no sé, tal vez me habría... Lo dejó ir, quizás. Pero bueno, me costó como 5 años más, pues, pero bueno, pero la hice. Y eso es el por qué es una película para niños y cómo surge todo. Oye, y todo ese proceso de, ya en el rodaje mismo, de producción, siempre se dice que una de las cosas más difíciles en cine es dirigir niños y animales, y acá hay de todo. ¿Cómo fue ese proceso de producción, las complejidades de la película? Enfrentarse también a este tono, porque estas películas que quizás más familiares tienen un tono en particular, Sí, difícil. Y hay que mantenerlo. Sí, difícil. Bueno, el tono fue un problema y me costó harto, igual en post. Encontrar el tono también fue un problema. Igual yo tenía por suerte un comodín bajo la manga, que eran las animaciones, Claro. que me permitieron reescribir totalmente el guión y todo lo que no... Las animaciones existían, pero no eran así. Yeah. Y me permitió... Hubo harto montaje, como 1 año y medio de montaje, hartas manos, como que costó harto. Y tuve que reescribir igual la película en montaje y las animaciones fueron mi retoma, básicamente, como todo lo que... Y ahí pude articular un montón y bueno, la dificultad del tono es totalmente cierta. Ahora, los niños sí son difíciles porque se cansan y porque duran poco, tienen poca pila, aunque pareciera que tienen mucha, pero son de poca pila, duran poco, se cansan y sí, son difíciles. Pero los animales, yo no los encontré tan difíciles. Bueno, de hecho, mi última película que va a salir el próximo año se llama Animales y es protagonizada por una oveja, un perro y un gato. Increíble. Y surge un poco, es para adultos, Ya. pero sí surge un poco de la relación con los animales que tuve con Un caballo llamado Elefante y haber dicho que son mucho más fáciles que los humanos. Como porque tenéis que aprender. Ya. Pero una vez que aprendí, y bueno, y me pasó ahora con animales. Realmente como que al final conecté con la oveja de una forma impresionante y la dirigía y entendía cómo dirigir la oveja. Y al principio cuesta, con cada animal costaba un montón. Bueno, aquí en Caballo llamado Elefante el caballo era un súper caballo entrenado, así como realmente un lujo. Y bueno, hay una serpiente que actúa y actúa. Qué bueno. Y no es tan difícil finalmente, porque tiene su... No sé, todos los que tienen mascotas, yo creo que me van a entender que uno cuando ya conoce a ese animal es una persona con la que uno se puede relacionar y puede como interactuar y saber cómo lograr ciertas cosas. O sea, fue más complejo el montaje que el rodaje. Sí, para mí en ciertas... O sea, es que el rodaje fue súper complicado, pero era porque era una mega producción. Sí, pues. Realmente una mega producción, la producción más grande que he estado y la cantidad de gente involucrada. Solo el equipo de arte eran como 35 personas. No, increíble. Porque había que construir un circo, construimos un circo. Claro. Entonces, eso fue enorme,
pero siempre divertido y con los desafíos divertidos del rodaje, que son estresantes, pero la post, igual, cuando la película no está cuajando al principio, es una cosa que uno se quiere morir. Es como realmente un proceso súper angustiante, a diferencia de ahora de Animales, que el primer corte fue como, obviamente que pudo montar mucho más, la película apareció y decía, como que ahí está, aquí me costó encontrarla. Y ahora con el paso del tiempo, la película tiene casi 10 años ya de su estreno. ¿Cómo siente la recepción? Yo me acordé que una vez la dimos para escolares, en el programa Escuela del Cine, y tú fuiste a la función y yo te vi salir y los niños corrieron a abrazarte y a pedirte autógrafo, como muy impactados de tu presencia también. Como que la película funciona. Me pasó en cada función con niños, era así, dar autógrafos al final. Cada vez que la ven niños, o sea, la película yo creo que tuvo poco éxito comercial, porque es muy difícil tener éxito comercial en una película para niños si no estás con Disney y la competencia que te toca. Pero Festival Infantil, que fue la película, ganó premio en jurado infantil. Cada vez que hay un jurado infantil le da premio. Y cada función que yo vi es un éxito, y me escriben niños y me dicen que es su película favorita. Bueno. Realmente la película funciona muy muy bien hasta el día de hoy. Y yo la quiero ver, yo la encuentro súper tierna. Qué bueno. Igual tiene ahí sus cosas que me diga spoiler que me retan igual, porque las películas para niños son duras. Y Un caballo de elefante también es dura. Tiene su lado duro y muchas mamás dicen, pero ¿cómo pasó lo que pasó? Pero si las películas infantiles son así, como para enseñarle a los niños a lidiar con ciertas cosas duras. Oye, y bueno, le invitamos, nuevamente decimos que la película se va a dar este sábado en la Cineteca a las 3 de la tarde, totalmente gratuito. Pueden reservar su entrada en cinetecanacional.cl. Y bueno, así como una invitación, así como cómo podrías tú definir la película, decir con qué se va a encontrar, claro. Bueno, yo primero decirles que yo quiero muchísimo la película, cae de cajones como obvio, pero no, realmente mirando para atrás mis películas, yo la quiero muchísimo y la recomiendo sinceramente, porque de verdad encuentro que es una película muy tierna, que es sobre dos hermanos que están inspirados en Lalo y Roberto Parra, que eso ya es súper atractivo en sí mismo, pero más allá de eso, aborda como dos mundos de la infancia que son súper relevantes, que es la preadolescencia y la infancia plena a los 7. Una desde un lado como desde la imaginación y otro desde el lado un poco de la vanidad, de la construcción de la identidad, como decía, del primer beso, de relacionarse con otro sexo, con otro género, y como el lado romántico que se explora. Y en ese sentido creo que la película logra ser muy tierna y muy entretenida y como estar a la altura de lo que los niños esperan. No los infantiliza, sino que los aborda de una forma tal que hay temas duros que pasan por ahí colados, pero que los niños igual la resisten, y creo que de una forma tierna, esa es la palabra que yo usaría. Y de hecho me sorprendo de mí mismo haber hecho una película así de tierna. Pero nada, pues, está bueno eso. No lo repetirías, o por ahora no piensas en hacer algo como el mismo tono. Mira, ¿sabes qué? Esto es un mega spoiler, pero estoy escribiendo una película que es de nuevo para niños. Ah, muy bien. Qué bien, tenemos la primicia, entonces. Pero sé que no sé si ya es para filmarla yo, pues tal vez producirla yo, o filmarla yo, no sé, porque ya no sé cómo funcionan las cosas hoy en día, está todo muy loco, pero sí estoy escribiendo porque me surgió una idea como muy clara. Bueno, y también tuve un caballo llamado Elefante 2. Sí. Donde iba también los niños me la pedían. Mira. En cada festival me decían, hay caballo. Y el problema es que no me dieron los tiempos. Esta idea también, como de si algo funciona para los niños. Pero es que mis niños protagonistas ahora tienen, no sé, 25 años, 30 años. Era como, en el fondo, como en un esquema de producción distinto tal vez. O si la película hubiera sido un mega éxito de taquilla, le hubiera tomado, no sé, Disney, claro, de repente uno hace la 2 al tiro y podría haber sido, pero yo la tengo súper clara la 2, me la preguntan y yo la cuento.
Mira, acá si alguien está escuchando, se interesa en esa Sí. idea. Para que hagan. No, pues ya tendría que ser con inteligencia artificial, claro. Porque ¿cómo hacemos los niños jóvenes? Van a la universidad ahora. Puede Oye, ser André, también. muchas gracias por venir acá a nuestro programa Efecto Cineteca. Gracias también por la colaboración de poner a disposición tu película para que la podamos exhibir este sábado Ujú. en Cineteca y bueno, suerte con los proyectos que vienen, incluyendo esta película que nos ha anticipado y con animales. Así que gracias Sí. nuevamente por estar No, acá. muchas gracias a ti y espero que el próximo año estar ahí con animales de vuelta. Sí, pues, Bacán. ahí estar en este programa hablándonos de animales. Así es. Claro, Ya, ahí pues. te invitaremos. Muchas gracias, Muchas gracias. Andrés. Y vamos a ir con un tema de la película. Con el tema de los créditos de la película que se llama Piensa en mí de Lemongrass, en Efecto Cineteca. La tarde es un murmullo, también mi corazón. Llegó la hora de decir adiós. Quisiera no soltarte y no dejarte ir, pero la vida es así. Sé que un día otra vez yo te volveré a ver. No te olvides de mí, donde estés. Búscame entre las estrellas, si te gana la tristeza. Búscame entre tus recuerdos, aunque ahora estemos lejos. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Me guardaré en silencio las horas junto a ti. Recuerda que te espero siempre aquí. Quisiera no soltarte y no dejarte ir, pero la vida es así. Sé que un día otra vez yo te volveré a ver. No te olvides de mí, donde estés. Búscame entre las estrellas, si te gana la tristeza. Búscame entre tus recuerdos, aunque ahora estemos lejos. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, 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 piensa en mí. ¿Con ganas de ir al cine?
Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Bien, y volvemos entonces ya al final del capítulo, final de septiembre, final del mes del circo. Final de todo, Final de inicio todo. de una nueva época. Bueno, pero estamos claro, en este cierre del ciclo del circo, donde vamos a dar un caballo llamado Elefante, ya hablamos de eso, que este sábado a las 3, pero también quedan varias películas asociadas a este ciclo. Mañana, jueves, El tambor de hojalata, un clásico increíble de Volker Schlondorf, Súper. que yo vi y quedé uno queda muy impactado. Es muy impactante. Bacán. También está El viernes, ¿sí? Ujú. La chica del puente, de Patrice Leconte. Y también el viernes a las 19 horas el gran circo pobre de Timoteo, de Lorena Yaquino. Muy interesante documental sobre este clásico circo chileno. Y Claro. vamos a terminar el ciclo, bueno, el sábado con un caballo llamado Elefante a las 3 y a las 17 horas un clásico de los hermanos Marx en el circo. Los hermanos Marx en el circo, súper. Sí. Y mañana, jueves, tenemos una función especial también a las 7 en la sala de cine, a propósito de la visita del fotógrafo Harald Oswald, del documental que se llama Photo of Crows. Sé que es un fotógrafo muy importante alemán que está en Chile por una exposición. Y bueno, esta película muestra el quehacer de esta agencia muy importante alemana, a sus grandes fotógrafos y bueno, toda la labor que hacían durante ese momento fundamental de la historia del mundo igual, ¿no? De Claro. la caída del muro. Claro, a Así que propósito también de invitados. los 35 años de la caída del muro de Berlín. Sí, una película que viene gracias al Goethe Institut, gran colaborador Gran de colaborador, Cineteca. como ya sabemos, ¿cierto? Lo repasamos en capítulos anteriores. Bueno, sé que así estamos cerrando este capítulo. Le mandamos saludos nuevamente a Ángela, que debería ya estar de vuelta con todo la otra semana. Con todo en octubre, parte nuevamente, Ángela. Sí, pues, gracias Fernanda por Bacán, este gracias a capítulo. ti por Y gracias recibirme. a quienes nos escuchan y ven a través de las redes de Radio UNIAC y de Cineteca Nacional. Acá estamos en Efecto Cineteca y nos vemos la próxima semana. Bacán, nos vemos. Chau, chau. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.